Y bueno, si me están escuchando, todo bien. Ya, entonces, bueno, la idea de este proyecto era que nosotros pudiéramos contar personas, ¿ya? Ahora, para contar personas lo podemos hacer de dos formas. Una es a partir de un video, em, y la otra es que yo tengo un conjunto, una secuencia de imágenes, y vaya cargando una imagen y vaya probando. Yo en un comienzo pensé que era mejor que fueran cargando de una imagen, que lo pueden hacer con un ciclo for, ¿no? Que vaya cargando, o sea, con el nombre que tienen de la imagen y como están con números consecutivos, puede ir cargándola e ir operando sobre ella y así mirar qué es lo que va pasando con el conteo de las personas. La otra es cargarla de video. Ya, esa alternativa ya la pienso ya cuando ustedes ya saben o trabajan sobre, ya tienen corriendo el software, porque se van a dar cuenta que cuando yo cargo un video, eh, él captura una imagen del video, luego procesa, ahí se demora un tiempo, y el video sigue andando. Por lo tanto, si el procesamiento es muy lento, van a ver que las imágenes están cortadas y obviamente va a perjudicar en esa lectura del conteo. Entonces, bueno, yo la verdad que ahora, esta semana, con todas las pruebas recuperativas y todo, no he tenido tiempo mucho para sentarme a programar, pero ya se supone que la próxima semana ya dan su prueba, así que voy a quedar con un poco más de tiempo y voy a tratar de ir a apoyarlos más con la entrega de la última parte del taller, para mostrarles cómo se hace en forma más fácil. Em, bueno, lo primero, yo quería mostrarles ahora la idea que yo he estado trabajando de conteo, que creo que era un camino no tan, o sea, no tan difícil, que es solamente contar por los centroides. Entonces, nosotros teníamos primero varios casos. Un caso que es inicializar el video, o iniciar el video. ¿Ya? Entonces, yo cuando inicio el video, cargo un frame, ¿m? El primer frame, o el primer cuadro, la primera imagen, ¿ya? Frame 01. Entonces, lo que yo les había contado, que ahora con el detector que tenemos de persona, que con estas imágenes funciona bastante bien, yo pudiera detectar a cada persona, ¿no? Entonces, yo calculo, detecto una persona, y aquí detecto otra persona. Entonces, voy a usar esta notación, me voy a referir cuando hablo de P, es un punto X, Y, ¿ya? Y cuando me refiero a P, o sea, voy a llamarle P frame, el frame, y este de acá sería del punto, ¿ya? Entonces, para un poco ordenarnos con la notación. Entonces, aquí yo tendría un centroide que sería el, para el frame 1, sería el punto 1, y aquí tendría para el frame 1 el punto 2. ¿Ya? Entonces, en el fondo son dos puntos que es X, Y, uno para referenciar el punto 1 y otro para referenciar el punto 2. Entonces, la idea acá era que cuando es el primer frame, obviamente cuando parte el video, yo no tengo nada, así que yo puedo crear una lista enlazada, y esta lista enlazada ustedes la pueden hacer a su pinta, yo la había pensado de otra forma, pero básicamente una lista enlazada simple donde yo tenía cargo, como no tengo ninguna información, yo sé que esta va a ser la identidad 1, ¿ya? Y esta va a ser la identidad 2, ¿ya? Y aquí, eh, acá, por ejemplo, guardaría el punto 1, 2, y aquí guardaría el punto 1, 1, ¿ya? Y eso terminaría así, ¿ya? Entonces, cuando inicio un video es relativamente fácil, lo único que tengo que hacer es asignar ese número y ya cargo las imágenes. Pero sí, acá adentro pueden ver ustedes que están guardados los puntos, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver o vamos a conversar de un segundo caso que es la actualización. Supongamos que yo ahora tengo un segundo video y quiero actualizar un video. Quiero actualizar un video. ¿A qué me refiero? ¿Este caso a qué se refiere? Que voy a colocarlo acá arriba. Me llegó ahora el frame 2. Me llegó el frame 2. Y justo este frame no tiene cosas nuevas, sino que tiene dos personas, la persona 1 y la persona 2,
pero que se movieron un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha. O sea que son las mismas personas, pero que se movieron. No hay grandes cambios. Entonces aquí viene la primera cosa que yo pensaba hacer, en el fondo, es que yo sé que este es el punto ahora, este sería el punto del frame 2, 1, y este sería el punto del frame 2 de la persona 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo podría, o sea, que a mí me interesaría que yo pudiera decir si este punto que está acá, este punto que está acá, a cuál de estos que está en la lista anterior, esta lista enlazada que se creó, a cuáles pertenece? O sea, ¿cuál es la identidad de ese? Y nosotros dijimos en una clase pasada o una ayudantía pasada de que nosotros lo que íbamos a tratar de hacer era que íbamos a preguntar, como tengo el punto 1 y tengo el punto 1, 1, podría preguntar la distancia, luego podría preguntar la distancia de ese, calcular la menor distancia y el que tenga la menor distancia es la identidad que yo ahí colocaría. Y luego ese con el otro y etcétera. Entonces, hacerlo así en directo es como medio complicado. Entonces, yo lo que les propongo es que uno, o sea, hagan lo mismo, pero de la siguiente forma. Y bueno, y es así como se hace en el fondo. Yo lo que hago es crear una matriz, ¿ya? Una matriz donde yo sé que las personas que están acá adentro son dos, porque conozco que hay dos personas ahí, ¿ya? Entonces sería la persona 1 y la persona 2, ¿ya? Porque la saco de la lista. Tic, tic. Entonces, yo sé cuántas personas hay acá en la lista y así que yo sé que cada columna de acá va a ser una persona asociada al orden de esa lista. Y luego, acá yo tengo dos puntos nuevos, ¿ya? Que sería el punto, este sería el punto 1, 2, y este sería el punto 2, 2. Entonces ahora lo que hago es, por ejemplo, para el punto 1 recorro la lista y calculo la distancia. Entonces el punto 1, como un punto que se movió poquito, va a tener una distancia pequeñita, que la vamos a llamar de 1, y luego voy a calcular la distancia entre P1, 2 y P1, 1, 2, esas dos. O sea, calculé esta con esta, y luego voy a calcular ahora esa con esa que está ahí, ¿ya? Entonces, obviamente la primera, como está cerca, va a ser pequeña, y luego la segunda, la distancia 2, va a ser grande, ¿ya? Luego hago lo mismo con este nuevo punto. Pesco este punto y recorro la lista, este es un proceso ODN, así que ODN cuadrado, porque por cada punto voy a tener que recorrer la lista. Y aquí, en este caso, el punto 2, 2 del frame 2 con respecto al punto del frame 1, 1, obviamente estas son distancias más grandes, así que voy a tener aquí una distancia 1 grande y aquí voy a tener una distancia 1 pequeña, ¿ya? Entonces, como pueden ver, luego yo barro esta matriz que yo generé a partir de los puntos y yo ya digo, ¿cuál de aquí para el nodo número 1? ¿Cuál es la distancia más cercana? Y rápidamente yo puedo recorrer esto y sacar esa distancia. Entonces yo sé que esa es la distancia. Entonces lo que tengo que hacer ahora es tomar mi lista y yo sé que es el número 1 el que voy a actualizar, por lo tanto ahora mi lista se va a ir actualizando. Y aquí estaría el 1, ¿ya? Aquí estaría el 2, ¿ya? Y yo ahora ya sé que para este punto, este es el más pequeño, por lo tanto rápidamente sé cuál es el punto. Entonces lo que hago ahora es actualizar la lista con este nuevo punto, que sería el punto P1 del frame 2, ¿ya? Luego me corro a la otra columna y veo de esa columna cuál es el menor. En este caso, el menor es este. Entonces yo sé que para el 2, ¿ya? Para la que está en la posición 2, este punto que está acá es el punto más pequeño y por lo tanto lo único que tengo que hacer acá es reemplazar el punto 2 con el punto 2. Y así queda actualizada la nueva lista. Entonces, la clave de esto era que ustedes pudieran construir esa tabla intermedia, ya que estaba en una de las páginas que yo les dejé, donde se explicaba. Em, entonces, esos serían los casos de cuando parte el video y el caso de que tuviera la suerte de que las mismas personas que están en el video ¿cómo se llama? Son las mismas y no hay muchos cambios. Voy a ver si esto funciona. A ver si funcionó. Sí. Entonces, ahora viene un tercer caso, ¿ya? Imagínense ahora, voy a llamarle el tercer caso, agregar
uno nuevo. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos nosotros es que tenemos nuestra imagen, ¿ya? Entonces aquí todavía tengo apareció ese, ¿no es cierto? Tenía este otro que era el que tenía en la imagen pasada, estos dos estaban antes de la imagen, y aquí me aparece uno que está entrando, por ejemplo, ese. ¿Ya? Entonces yo ahora quiero hacer lo mismo, ¿ya? Entonces tengo la lista anterior que tiene los dos puntos, ¿ya? Voy a colocar, esta es la lista anterior, ¿ya? La lista anterior, recuerden que tiene la identidad 1, tiene la identidad 2, ¿ya? Y aquí actualizamos, el punto 1 está actualizado con la información del punto anterior, y este está actualizado con el punto anterior, lo que hicimos recién en el anterior. ¿Ya? Entonces ahora yo lo que tengo que hacer es construir mi matriz, ¿ya? Lo mismo que hicimos recién, pero aquí la diferencia es que tengo 3 puntos, por lo tanto mi matriz ahora va a tener esta forma, va a tener la forma, eh, la lista tiene 2 elementos, ¿ya? Entonces va a tener que ser una matriz de 2 por los nuevos puntos, ¿ya? Aquí, en este caso ahora yo lo que recuperé fueron 3 puntos, por lo tanto voy a tener 3 filas, en el otro caso tuve 2, ¿ya? Y este punto, bueno, vamos a llamarle punto de frame 3, este sería el frame 3, este es el frame 3, este sería el punto 1 del frame 3, este sería el frame 3. No quiero enredarla, pero voy a colocar mejor a 3 para que no se enreden, pero podría colocarle cualquier número, da lo mismo. Y aquí el frame 3, punto 2. ¿Ya? Lo coloqué así en ese orden para que se vea, pero da lo mismo cuál es el punto. Entonces lo que hago ahora es que yo sé que este es el nuevo punto, el P1 del frame 3, este sería el P2 del frame 3, y este sería el frame 3 del punto 3 nuevo que me llegó. ¿Ya? Entonces ahora lo que hago, lo que hicimos recién en el este punto 1 se va a comparar con este frame, o sea, con el de la lista, y bueno, obviamente este punto va a tener una distancia pequeña, vamos a suponer, porque son casi muy cercanos, y este va a tener una distancia más grande. Luego lo hago con el punto 3, o sea, pesco el P2 3, ¿no es cierto? Y lo comparo con ese, lo comparo con este, y lo comparo con ese, y obtengo que la distancia 1 acá es grande, obviamente, porque este está más lejos, y acá tengo la distancia 1. Y luego comparo el nuevo punto, ya con ese y con ese, le calculo la distancia euclidiana, y obtengo que tendría la distancia 1 y la distancia 2. Y las dos también me dan grandes, porque aquí este sí que está alejado de esos puntos. Por lo tanto, ahora lo que yo voy a hacer, voy a decir ya, ¿cuál es la actualización que voy a hacer para el punto 1? Y entonces yo digo, este punto es el que está más cercano, así que este punto ahora lo actualizo en la lista. O sea, mi nueva lista, ojo, esta es la nueva lista, la lista actualizada, ya, la lista actualizada sería la misma que vimos acá, ya, y este sería el número 1, este sería el número 2. Y aquí yo cuando recorro, digo, el nodo número 1 tiene un D1. O sea, perdón, la menor distancia es esta. Por lo tanto, este punto tiene que reemplazarse acá. Así que lo que voy a tener acá es que P1 de 3 se actualiza y queda actualizado. Después busca con el segundo nodo que está acá. Entonces, lo que voy a hacer es buscar cuál es el punto. En este caso, el punto P23. Así que, se dan cuenta, he actualizado esta lista. ¿Ya? Y yo sé que tengo 3 filas, o sea que tengo 3 puntos y solamente he actualizado 2 nodos. ¿Ya? Entonces, acá lo que yo habitualmente uso es un vectorcito acá que yo voy indicando, lo pueden hacer de diferentes formas, pueden aquí en la misma lista colocar un estado que diga que un nodo no fue visitado o sí fue visitado, o lo otro es hacerse un pequeño vector donde diga actualicé el nodo 1, este sería para el nodo 1, actualicé el nodo 2,
¿ah? En la medida que yo voy haciendo, y luego este me quedó, bueno, este no tiene asignado nada, y este no tiene asignación, ¿ya? Entonces, cuando se me dé el caso que este vector tenga un espacio sin asignar, o verdadero o falso, pueden colocarle aquí true, true y aquí false, y después recorren esto cuando terminan, o sea, terminan de hacer la asignación y terminan de hacer esto, ustedes revisan si en el vector les quedó uno sin asignar. Si es ese caso, entonces lo que tienen que hacer es un nuevo nodo, ¿ya? Y como es un nuevo nodo, tienen que asignarle un número, que en este caso tendría que ser el siguiente al 2. Y ahí ustedes lo que tendrían que hacer es crear el nuevo nodo, ¿ya? Asignarle un número, en este caso. Eso se puede hacer con un contador dentro del programa. Le asignan un nuevo número, enlazan ese, le colocan el punto, porque este es nuevo, punto 33, y terminan. Entonces, así como pueden ver, o sea, partimos de la lista anterior, y lo importante de acá es construir esta tabla de distancia. Entonces, si hacen esta tabla de distancia, es muy fácil después saber cuáles son los nodos que van a actualizar, y así van actualizando la lista. Entonces, hemos visto el caso, vimos el caso de, esta cosa, vimos el caso de cuando tenemos el video vacío. Estamos viendo el caso cuando no hay cambios internos, o sea que no pasa nada. Que este es un caso más específico. Está este caso más general que vimos ahora, que es eh, construir este vector, y luego, o sea, matriz, perdón, y luego em, con eso poder actualizar los nodos, como el caso anterior, pero si nos queda un nodo sin actualizar o que falta, crearlo y actualizarlo. Y me quedaría un último caso, ya, me quedaría un último caso, que es eliminar una persona, ¿ya? Y también la idea mía es poder usar este vectorcito que uso como para poder saber cómo van las cosas. Ahora ustedes pueden inventarse otra cosa, yo solamente les estoy sugiriendo cómo yo hago generalmente este tipo de cosas, cuando cuento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, esto lo he usado, tengo por ahí un video donde hago detección de objetos. Es la misma técnica que estoy haciendo, se la estoy mostrando a ustedes, la misma técnica que utilizo. Entonces la idea es que, ¿qué pasa si falta una persona? ¿Ya? Entonces hay que eliminar una persona. Entonces, tenemos de nuevo nuestro frame, ya en este caso estamos en el frame 4, ¿ya? O sea, a medida que va pasando el tiempo, estamos en el frame 4, y nos damos cuenta que la persona que había entrado recién no está, ¿ya? Una de las personas no está. Acá están los centroides, ¿ya? Entonces, bueno, yo calculo los centroides, y como lo hemos hecho siempre, ahora tenemos un punto ahí que sería el P para el frame 4, 1, y aquí tendría el punto para el frame 2, o sea, para el punto 2 para el frame 4. Entonces, ahora viene lo mismo. Si nos acordamos de la lista anterior, no me acuerdo mucho, pero lo que teníamos era, lo que nosotros teníamos era una lista que tenía ahora 3 nodos, porque habíamos agregado uno nuevo. Esa es mi lista ahora que tengo. Profe, Sí, una consulta, ¿yo en qué caso, o sea, en el taller, yo en qué casos quiero eliminar a una persona? eso es lo que les quiero mostrar. Porque lo que pasa es que cuando tú tienes un video, entran personas, ¿no es cierto? Entonces, cuando entran o ingresan al video, a esas hay que ir agregándola o actualizándola. Dependiendo si la persona lleva mucho tiempo, hay que ir actualizándola. Y si entra por primera vez, hay que agregarla. Pero cuando una persona sale del video, por ejemplo, en este caso, alguien estaba acá en el video, suponte que estaba acá, en el frame anterior, y en el frame 4 se salió, pues se fue. Entonces, ahora en vez de tener tres centroides como en el caso pasado, ¿te acuerdas que aquí teníamos 3 centroides? ¿Ya? Ahora, el próximo frame, justo uno de esos se fue. Este mismo que está acá se fue, ¿ya? Entonces, va a tener un caso donde ahora tienes 2 personas, antes habían 3 y ahora hay 2. Entonces, si tú revisas tu lista antigua, vas a tener identificadas 3 personas. Entonces, por eso tengo que eliminarlo. ¿Se entiende mejor? Ah, ya, sí, es para ir comparando las distancias, más que Claro, claro, claro. Mire, para contar la persona. Ya. claro, porque, por ejemplo, aquí esta es la antigua, acuérdense, esta es la del frame anterior, ¿ya? Y él sí contaba 3 personas. Esta es la lista del frame
del frame 03, ¿ya? Entonces, ahora, bueno, y este tenía los puntos anteriores, que serían del frame 3, el 1, el punto 2 del 3, el punto 3 del 3. Bueno, aquí coinciden los puntos que se llaman iguales porque para ilustrarlo, pero pueden ser diferentes. Bueno, ahora, claro, entonces ahora lo que pasa es que voy a tener que hacer justamente, como tú estabas pensando, ahora voy a hacer mi lista, porque yo sé que hay 3 nodos, entonces voy a tener una matriz de 3 columnas, una que va a representar al nodo 1, una va a representar al nodo 2, y otra va a representar al nodo 3, ¿ya? Y aquí detecté 2 puntos, así que voy a tener el punto 1, 4 y el punto 1, perdón, 2, 4. Entonces aquí lo que voy a hacer, obviamente voy a calcular distancias, las mismas distancias que vimos recién, entonces nos va a dar acá quizá, así, supongamos que nos da una distancia pequeñita acá, eh, acá nos da una distancia grande y aquí nos da una distancia grande. Ya, luego hacemos correr el P2 y nos damos cuenta que aquí hay una distancia grande, aquí hay una distancia grande y aquí hay una distancia pequeña. ¿Mm? Entonces, ahora ya sabemos que los nodos que yo voy a tener que actualizar son el nodo 1 y el nodo 3. Entonces, estos nodos van a tener que se van a tener que actualizar. ¿Ya? Entonces, ahí. Entonces, acá tendría el nodo 1. Esta es la lista para el frame 3. Todavía le falta, sí, a esta parte. Para el frame 3. Para el frame 4, perdón. Aquí ya estamos finalizando. Y entonces lo que hago yo es que, bueno, este me dio chiquitito, o sea que el 1 va a tener que quedarse ahora con el punto 1, 4 y el nodo 3, el que está acá, este es el nodo 2, y el nodo 3 me va a quedar con el punto P 4, 2, ¿ya? Y ahora la pregunta del millón, ¿y qué hago con este? ¿Ya? Bueno, ese obviamente es un nodo que no se actualiza, no lo referenció nadie, entonces yo lo debería eliminar. Ahora el problema está que ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo lo elimino? Bueno, yo lo mismo, el mismo truco que yo siempre uso, mi tablita, ¿ya? Yo sé que acá en mi lista tengo 4 nodos, ¿ya? Tengo el nodo 1, ¿ya? O sea, perdón, este vector de... Entonces yo puedo decir acá, ya, este se actualizó, sí, verdadero. Este se actualizó, no, falso. Este se actualizó, sí, este es verdadero. Y cuando termino ese proceso, ahora recorro la lista y veo cuáles quedaron en falso. Entonces me doy cuenta, este nodo quedó en falso, por lo tanto, eso lo tengo que eliminar. Y si hay otros, los voy eliminando y los voy sacando de las listas. Entonces, como pueden ver, yo tengo la lista enlazada, tengo una matriz que tendría que calcular para hacer más, o sea, ustedes lo pueden hacer de otra forma, ¿ya? Pero para mí siempre me ha sido más fácil construir esta matriz, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, el profe siempre cuando hace un software de este tipo, ¿usa esta matriz? No la uso, porque hay herramientas que ya te hacen la matriz sola, y yo no tengo que hacerlo, yo le pido, entrégame las 2 distancias más cercanas y yo hago el cálculo. Pero si lo tengo que hacer a mano, esta es la forma como se hace. De hecho, esta técnica se llama de fuerza bruta, porque tengo que probar con todas las distancias que existen, tengo que hacer el cálculo. Entonces, este es el de fuerza bruta, porque van todos, se comparan con todos, ¿ya? Y este vector de booleano, de verdadero y falso, me sirve a mí para mantener y saber cuándo me faltó uno agregar o uno quedó sin agregarse, y así para poder eliminarlo o para poder agregarlo. ¿Se dan cuenta? Es como una especie de banderas que me sirven para poder saber cuándo mi nodo está bien. Ahora, lo pueden hacer de otra forma, que es la que yo quise evitar cuando traté de hacer esto. Es colocar acá un flag y decir, o sea, cuando yo inserto acá, yo voy colocando acá dentro del mismo nodo verdadero y falso. Entonces, por ejemplo, si yo inserto, acá lo dejo verdadero. Luego acá, después que se hizo todo, va a quedar en falso y este va a quedar en verdadero. Y luego recorro la lista y voy viendo cuál nodo nadie lo referenció. Y ahí se compacta la lista. Al revés también se puede hacer lo mismo. La única cosa que tienen que hacer es que cuando partan de nuevo con un frame nuevo, tienen que dejarlo todo en falso para cuando vayan insertando, se vayan dando cuenta si les faltan si les faltan o hay que agregar uno nuevo. ¿Mm? Y esa es más o menos la idea del taller. Ahora, yo la verdad que, como sé que se han complicado con un poco con el taller, yo la verdad que me gustaría mucho que ojalá, y yo quiero la próxima semana, ya que no tengo clases,
dejarle algunos códigos y ayudarles un poco más en el desarrollo del taller, pero me gustaría que esto sí lo hicieran bien, ¿ya? Porque hay muchos talleres que no hacen nada, o sea, voy a cargar algunas imágenes, rayan un poquito, pero esto no lo hicieron. Entonces, eso me interesa que al final del curso lo tengan hecho, porque van a manejar la estructura de datos lista, con las matrices, o sea, hay hartas estructuras de datos que van a manejar acá. Ahora, la persona que sí logró hacerlo o lo entiende y eh, alguien me preguntó cuándo yo sé que una persona entró o salió, ¿ya? Bueno, lo que estoy haciendo ahora es solamente reconocer si, es lo que les decía yo recién, por ejemplo, o sea, a ver, voy a repasarlo de nuevo. Profe, El, creo que se refiere a que la persona que más salió o entró. sí, pues esa idea es que, claro, era un poco, eh, es un poquito más compleja porque en un inicio pensaba hacer que ustedes pudieran de alguna forma comparar las personas, o sea, las personas que salían y, y poder guardar esta identidad numérica, ¿ya? Pero yo he ido simplificando el taller y en el fondo a mí ahora lo que me interesa es que logren saber cuándo una persona cruza o cuándo entra, ¿ya? Creo que en un laboratorio les decía, porque sabe que lo que pasa es que si agrego la parte esa y que está en el taller, yo sé que me lo habían preguntado, pero sé que se me ha olvidado, lo voy a dejar explícito, pero a mí me interesa que puedan ser capaces de contar a las personas que entran y que salen, lo mismo que se pidió en la primera parte del taller, ¿ya? Pero me interesa que sepan usar las estructuras de datos. Si yo quiero, por ejemplo, saber si una persona entró, o sea, entró, salió y volvió a entrar, yo tengo que guardar la identidad de esa persona. Y eso es más difícil. Hay que usar embedding, hay que usar otras cosas, y la verdad que no les voy a pedir eso para este taller. Solamente lo que me interesa es que sean capaces de reconocer que una persona camina, que ahí sí es importante que dentro de ese frame camina, que tiene la identidad uno, ¿ya? Y pasa de un lugar a otro y eso se cuenta. Ya si sale del frame, desgraciadamente para este taller no me interesa que lo recuerden, porque le agregan mucha complejidad al taller al hacerlo de esa forma. Así que sí, se los voy a decir ya mañana en clase, que solo me interesa que, que logren lo del primer taller, o sea, de la primera entrega, que es contar cuántas personas en global entraron o cuántas personas en global salieron. ¿Ya? Sí, sí, se me había pasado. Profe, entonces, ahora para la nueva entrega con árboles, ¿es hacer de nuevo los 7 requerimientos, pero con la estructura de árbol? Claro, y justamente lo que quería conversar ahora. Lo que pasa es que a mí me interesa que terminen el taller, ¿ya? Entonces, yo la verdad que como mínimo, espero que hagan este conteo, con lista y con las matrices. Y yo lo que tenía guardado en el fondo y quería conversarlo, bueno, igual hace un poco, eh, o sea, no se podía avanzar tanto. Yo tenía como la idea de enseñarles una forma de hacer esto más fácil y pensaba que podía ser interesante, pero se los voy a dejar a las personas optativas, a las personas que lo logran, obviamente les voy a bonificar más el taller. Lo otro también que yo les voy a contar ahora una forma de hacer esto mismo que estamos viendo ahora con listas enlazadas, pero en forma obviamente mucho más eficiente, pero no quiero que piensen que tienen que hacer el código. El código del árbol que les voy a contar ahora está en 1000 versiones en C++. De hecho, ya bajé yo uno, lo compilé, me funcionó al tiro, así ni no tengo que hacer nada. Pero lo que sé es que si lo van a usar, van a tener que adaptarlo un poquito, solamente ya les voy a explicar cómo, que es un tipo de árbol que es de búsqueda, ¿ya? Es un árbol binario de búsqueda, pero es de una familia, de otra familia. No se asusten porque es igual que un árbol binario, salvo que tiene una pequeña diferencia, que son los famosos eh, KD tree, ¿ya? Y el KD tree es un árbol de búsqueda de los mismos de los que hemos trabajado, pero la única diferencia es que nosotros siempre hemos trabajado nuestros árboles binarios. Bueno, nosotros hemos visto otro tipo de árboles, pero generalmente nuestros árboles binarios se separan de esta forma y tienen una clave, es una sola clave, ¿no?
clave, una sola clave. ¿Ya? Y con esa yo voy comparando. ¿Ya? Entonces, el KD Tree es un árbol diferente, bastante sencillo, que está pensado para que puede tener muchas claves. Ya en este caso nosotros tenemos dos claves nomás porque tenemos la posición X y la posición Y, pero este árbol está pensado para poder calcular distancia. Entonces es un árbol muy sencillo, ya se los voy a explicar, es muy sencillo y es una pequeña variación a lo que nosotros vemos tradicionalmente de árboles binarios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero contarle. Ahora, yo la verdad que si alguien logra hacer el árbol KD Tree, obviamente lo voy a ponderar mejor, pero lo mínimo, mínimo, o sea, si una persona me entrega lo que yo les mostré recién, o sea, puede tener la nota máxima, obviamente si lo hace todo bien y cuenta bien las personas y todo el asunto, va a tener la nota máxima. Si hay una persona que hace el KD Tree, obviamente lo voy a ponderar un puntaje extra, que ahí vemos que si le fue mal en el taller, le puedo ayudar a subir el taller, y si sacó muy buenas notas con el taller anterior, con el taller, y tiene el KD Tree, también ahí podemos ver un punto extra en alguna cosa. Pero, pero esto se los doy para que vean o sea, quiero igual que traten de hacerlo o traten de estudiarlo para que vean que hay otras cosas que son árboles binarios, pero que sirven para cosas específicas. Entonces les explico para que no se asusten mucho, para que no vean que es nada diferente de lo que hemos visto en la materia en clase. Los KD Tree son árboles que soportan nodos que tienen dos claves. En este caso, como necesito yo tener la posición X, Y, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener una lista de puntos, por ejemplo. Esto lo saqué de un video, así que se los voy a dejar también en el... Por ejemplo, puedo tener el punto 2,3, puedo tener el punto 5,4, puedo tener el punto 9,6, puedo tener el punto 4,7, el punto 8,1, por ejemplo, y el punto 7,2. ¿Ya? Como les digo, estos árboles están hechos, ¿ah? No hay que programarlos, sí, los pueden bajar. ¿Ya? Pero la idea es que entiendan cuál es la idea de esto. Entonces, este árbol lo que va a tratar de hacer es localizar los puntos de una forma, o sea, estos nodos con dos claves, de una forma que considere la parte geométrica. Y el algoritmo funciona de esta forma, es muy sencillo. Lo único que hace es ordenar estas tuplas por el eje X. El eje X. ¿Ya? Por lo tanto, él se va a fijar en esto, ya en el eje X, en todo eso, y va a ordenar esta lista. ¿Ya? Si yo ordeno esa lista, lo que me va a quedar es 2,3, 4,7, 5,4, 7,2, 8,1 y 9,6. ¿Ya? Entonces, lo que ahora hay que hacer es calcular la mediana. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a dividir este conjunto de datos en dos, ¿ya? Y yo puedo seleccionar, como justo me dio par, puedo seleccionar este nodo o puedo seleccionar este nodo. En este caso vamos a seleccionar este nodo. ¿Ya? Entonces, este va a ser el padre, el 7,2. Entonces, vamos a tener, voy a dejar mejor así, voy a dejar el 7,2. ¿Ya? Entonces, ahora, igual como lo hacíamos con los árboles binarios, vamos a dividir y dejar todos los X que son menores que 7 hacia la izquierda y todos los que son mayores que 7 a la derecha. Por lo tanto, lo que voy a tener acá es la clave 2,3, 4,7 y 5,4. Y en este caso de acá voy a tener el 8,1 y el 9,6. ¿Ya? Esto es interesante porque en el fondo lo que ha hecho, ¿ya? Si yo grafico los puntos acá, yo lo que tengo acá es el 9,6 por aquí, el 9,6, acá tengo el 8,1 por aquí, ¿ya? Eh, Aquí tendría el 7,2, ¿ya? Acá tendría el 4,7. Eso hay un incendio grande porque está sonando la bocina hace rato. El 5,4 y el 2,3. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con esto de separar sobre el eje X? O sea que yo lo que hice, dejé todos los que están, todos los que están, que son menores a 7, o sea, todos los puntos que están en los ejes menores a 7 quedan allá, y todos los que son mayores quedan hacia el lado derecho. ¿Ya? Entonces, lo que he hecho es separar por distancia. ¿Ya? Entonces, como ven, acá les quedó el árbol de esa forma. Lo que viene ahora es hacer esto mismo, ya, lo mismo, ahora, eso fue la primera parte del algoritmo. Ahora lo voy a hacer, lo mismo, pero yo lo que voy a hacer es dividir ahora por el eje X. Entonces, para eso, lo que hago es tomar la lista anterior, la tengo que dibujar de nuevo. La lista anterior, el segundo paso es ordenar por el eje Y. Entonces, lo que teníamos recién era el 7,2, ¿se acuerdan? 7,2. Y aquí estaban a la izquierda todos los que eran el 2,3, el 4,7, el 5,4, el 8,1 y el 9,6. ¿Ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que en estos que están acá, estos los voy a ordenar ahora por el eje Y. Y voy a hacer el mismo procedimiento que hicimos recién. Entonces, me voy a fijar ahora en estos números, en ese, en ese, en ese, en ese y en ese. Entonces los voy a ordenar, voy a construirlo acá, ¿ya? Y me va a quedar el 7,2. Y ahora estos los voy a ordenar, o sea que me va a quedar el, quedaría el 2,3, quedaría el 5,4 y quedaría el 4,7. ¿Ya? Y aquí quedaría primero, ahí quedó igual, el 8,1 y el 9,6. Entonces lo que voy a hacer ahora es dividir ya hice el ordenamiento por el eje X, así que ahora voy a dividir por, voy a dividir, voy a dividir como lo hicimos recién, así que este va a ser el nodo padre, y acá en este caso sería este el nodo padre, porque este como quedó par, yo lo divido acá, este lo divido acá, me quedó justo ese, y este voy a tener que seleccionar este que está acá. ¿Ya? Esa es una regla que cada uno puede seguirla como uno quiera. Pero bueno, en este caso vamos a hacerla de esa forma porque sale más organizado. Y nos quedaría en 9,6. ¿Ya? Y obviamente lo que va a quedar acá es el 2,3 a la izquierda por el eje y este va a quedar a la derecha. ¿Ya? Y en este caso lo único que queda es el 8,1, como es menor que el 9, va a quedar ahí. ¿Ya? Entonces ahora lo que tengo que hacer es, como tercer paso, es ordenar por el eje X. Entonces, se dan cuenta, ordeno primero por el Y, o sea, por el X, luego por el Y, por el X, el mismo procedimiento voy dividiendo. En este caso, ya como ya estoy terminando, el árbol va a quedar con el 7,2, ¿ya? El 9,6. En este caso, como estoy revisando por el eje X, el 8 es menor que el 9, así que va a quedar en este lado. Para este nivel estoy viendo los X. Y luego acá quedaría el 5,4, aquí quedaría el 2,3 y aquí finalmente quedaría el 4,4. ¿Ya? Como les digo, esto está hecho, está en internet, hay varias personas que tienen diferentes versiones, yo bajé una, como les digo, que funciona, y lo que hace es eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa todo esto que le he contado? ¿Se acuerdan? Nosotros antes teníamos una lista enlazada donde metíamos los puntos. Bueno, aquí ahora nuestros puntos van a ser estos que están acá. Y aquí yo voy a poder colocar estas personas que estoy contando, que estoy siguiendo. ¿Ya? Entonces, a este nodo le faltaría solamente agregar estos números. Ahora, ¿cuál es una propiedad? Bueno, esta es la forma de ir insertando y agregando y construyendo este tipo de grafo. Ahora, la gracia aquí es que como quedó dividido como árbol, las búsquedas son logarítmicas. ¿Ya? Entonces es muy rápido encontrar y es muy eficiente encontrar vecinos, o sea, o elementos cercanos dentro de un grafo de esto. Entonces, ahora lo que les quiero mostrar, básicamente lo último, es cómo se hace la búsqueda sobre este tipo de árbol. ¿Ya?
Y la búsqueda va a ser de esta forma. Supongamos que el árbol, bueno, tenemos el árbol que recién armamos, que es, voy a tratar de, a ver si podemos hacerlo todo en una hoja. Tengo acá el árbol 7,2, acá tengo el 5,4, que lo armamos, ¿no es cierto?, desde como lo vimos recién, ¿ya? Y aquí sería el 4,7. Entonces, ahora, supongamos que esta es como la lista que yo, la lista enlazada, pero ahora tengo este árbol. Entonces, supongamos que ahora tengo un nuevo frame, este fue cargado en un frame anterior, y ahora llegó un nuevo frame, y dentro de ese frame llegaron, no sé, pues, una persona, ¿ya? Y esa persona, su centroide está en la posición 6,7. Entonces, la idea es dónde está el punto más cercano para poder saber cuál es el que está más cerca y poder asignar a ese nodo esa identidad o ese centroide. Entonces, lo que uno hace es partir acá con el 6,7, ¿ya? Y aquí, como estoy en este nivel, yo me fijo en las X. Por lo tanto, significa que yo me voy a fijar en este y en ese. Entonces, este nodo para este nivel, como me estoy fijando en las X, es menor que 7. Por lo tanto, yo voy a seguir bajando esto de nivel, haciendo lo mismo que un árbol binario. Ahora hay una gracia importante, porque si yo calculo, yo tengo este nodo, ¿no es cierto? Y le calculo la distancia entre el nodo 7,2, 6,7, ¿ya? Eso me va a dar igual, eso si uno lo calcula, es 1 raíz de 25, ¿ya? Y eso es aproximadamente 5,09. O sea que la distancia entre este punto y este nodo es ese, 5,09. Bueno, yo puedo seguir buscando. Sé que esa es la distancia. Esta es la distancia mínima que he encontrado hasta el momento. Ya, ahora el nodo, tengo el 7,2, tengo el 5,4, el 4,6, el 2,3, el 4,7 y ese es el 9,6 y el 8,1. ¿Ya? Entonces ahora ya calculamos su distancia, así que ahora vamos a probar con este. ¿Ya? Porque sabemos que ese es menor, así que me voy acá. El 6,7 lo tengo que comparar con ese nodo que está ahí. Se acuerda que ya hice otro camino, así que esto es más rápido. Y ahora lo mismo. Bueno, la pregunta es, ¿para dónde me voy a ir después? ¿Para allá o para acá? Bueno, como estoy en este nivel, sabemos que estos ordenamientos fueron hechos en el eje Y. En el eje Y. Por lo tanto, lo que ahora me voy a fijar yo es en el 7 y en el 4. El 5,4, sí. Por lo tanto, lo que yo sé que si me voy a mover, va a tener que ser para este lado, ¿ya? Pero ahora, para saber bien cuál es la distancia que tengo entre ese punto, yo calculo esa distancia, o sea, calculo la distancia del punto 5,4 para saber si realmente es más chico o más grande. 5,4 por 6,7, ¿ya? Eso es igual a 1 más 9, eso sería 3,16. Como ven, en la medida que yo me voy moviendo, voy encontrando la mínima distancia, porque este árbol, al haberlo armado, igual que un árbol binario, pero considerando los ejes, lo que logro es que él pueda buscar muy rápido cuál es el camino, cuál es el nodo que está más cerca. Entonces, él sabe que ese camino es el más cerca, por lo tanto, se va para ese lado. Así que ahora lo que tenemos es el árbol con la distancia 6,7. Entonces ahora tenemos finalmente el árbol con el 7,2, con el 9,6, con el 5,4, con el 2,3, con el 4,7 y finalmente el 8,1. Entonces, si hacemos el mismo procedimiento, ya vimos que en este nivel, si voy a buscar por el nodo hijo,
yo tengo que fijarme en los i, porque estoy en este eje, y este es mayor que el 4, por lo tanto tengo que bajar. Entonces, ahora lo que voy a comparar es el 6,7 con ese nodo, que está ahí. ¿Ya? Y esta sería comparación de eje con el eje X. O sea, ¿qué significa eso? Que vamos a comparar este con este. Entonces, si siguiera el árbol más profundo, me tendría que ir por este, perdón, si el árbol fuera más profundo, ¿ya? Me tendría que ir por este camino, ¿ya? Ah, ¿qué pasó? Me tendría que ir por este camino, ¿ya? Porque el 6 es mayor que el 4. Pero en este caso, este no es el que termina. Lo interesante de acá es que si nosotros calculamos las distancias eh, de este nodo, ¿ya? Que sería 4,7, que sería ese nodo, y 6,7, que sería el otro nodo, eso es igual a 4 más 0. Y eso sería 2. Entonces, como pueden ver, en la medida que fui bajando, fui encontrando la distancia más pequeña. En este caso, como no hay más nodos, este sería el nodo más cercano, el nodo más cercano, y sería el nodo que yo asignaría. Entonces, en vez de hacer la búsqueda como la hacíamos lineal en las listas enlazadas, con este árbol de búsqueda, que también es binario, rápidamente podemos encontrar el nodo, ¿ya? Ahora, en este caso se dio el caso particular de que el punto que estaba muy cerca de este punto de este nodo hijo. Pero si, por ejemplo, yo tengo otro tipo de nodo y yo busco, por ejemplo, yo voy a poder, o sea, yo puedo encontrar que este hay una distancia muy cerca, en este de acá, por ejemplo, hay una distancia muy cerca, pero después en el hijo no hay distancia más cerca. Y entonces quiere decir que este es el nodo más cercano. Por ejemplo, si tuviéramos el caso, tuviéramos el mismo árbol, el 7,2, el 5,4, etcétera, y el otro árbol acá, y el otro árbol acá, y yo tuviera el punto, por ejemplo, 6,1, ¿ya? Entonces, si yo comparo estos dos, el 6,1, la distancia entre 7,2, 6,1, eso sería más o menos, creo que raíz de 2, ¿ya? Entonces, ahora, el 6, como estaba en el eje X comparando, si se va a mover, no se va a mover a este hijo. Entonces, ahora tendría que comparar el 6,1 con el 5,4. Entonces, si yo calculo la distancia entre el 5,4 y el 6,1, ¿ya? Eso me va a dar raíz de 10. Entonces, aquí yo me doy cuenta de que este camino ya no me sirve y que el más cercano era este de acá arriba, ¿ya? Entonces, como ven, eh, esto era lo que yo quería que, bueno, lográramos hacer en el taller, o sea, que reemplazáramos el árbol, o sea, la lista enlazada por un árbol de búsqueda binaria, ¿ya? Pero este caso particular, que es el árbol, el famoso KD-tree, que es el árbol el árbol. Ahora, como les vuelvo a insistir, la idea no era que implementaran el árbol, sino que sepan usarlo y aceleraron su taller, ¿ya? Pero como les digo, en este caso lo voy a dejar mejor bien explícito en un aviso que para la próxima entrega, porque quedan más o menos unas 2 semanas y un poquito más, yo voy a tratar la próxima semana de encaminar un poquito más con el tema del código, de esas de cosas más de implementación. Y el taller, si me entregan la lista enlazada, sin detectar, porque hay una historia de usuario que eran las últimas, ¿no? Que podía yo contar cuántas personas, si una persona salía y volvía, eso mejor lo voy a eliminar, porque si no, yo lo que me interesa es que en el fondo sean capaces de poder seguir una persona dentro de la imagen, si se va y vuelve, la tengo que contar como una nueva, no me queda otra, pero sí contar. ¿Ya? Yo creo que eso hacer una cosa bien interesante, porque ya vieron que hay estas cositas que tienen que hacer. Y sería fantástico que pudieran llegar a hacer el árbol, el KD-tree, ¿ya? Eh, pero primero hay que hacer, o sea, tienen que hacer la base, o sea, lograrla con con las listas, y luego ya si pueden hacer más, avanzar con el KD-tree, y yo como les digo, lo evaluaría mejor el taller, aunque le haya ido mal en la entrega anterior, etcétera, si tienen el KD-tree, de alguna forma los voy a ponderar mucho mejor, ¿ya? Entonces, esa era como la idea del taller original. La verdad que con el traspaso del tiempo lo he ido
adaptando un poco mejor a lo que hay. Y me he quedado más bien con los centroides, porque la verdad que en el otro taller, el original, o sea, cuando partimos, la idea era encontrar el centroide y la apariencia interna de los blobs. Pero no creo que alcancemos a hacerlo, así que, pero yo creo que es suficiente con que sepan usar, calcular los centroides, y la verdad que tendrían una aplicación para contar personas, eh, sin saber cuántas personas, una única, o sea, cuántas personas, sin conocer la identidad de la persona, o sea, solamente si pasa, y si pasa una persona muchas veces y es la misma, la va a contar, la va contando. Pues, ese sería el gran taller, pero como ven, tiene hartas cosas, de estructuras de datos que hay que revisar acá para que el taller funcione bien. Así que, no sé, pues ojalá que le haya gustado esta clase. La verdad que mi motivación era justamente mostrar que con este taller que hay otros árboles que son de la misma familia son árboles binarios en el fondo, y que tienen unas pequeñas modificaciones y que son altamente útiles para otro tipo de cosas. Por ejemplo, en este caso, el cálculo de las distancias. Entonces, espero que les parezca interesante como tarea. También les sirva para abrir la mente en el fondo de las estructuras que existen. No sé si tienen alguna duda. Profe, respecto a la actualización del taller, o sea, de los requerimientos y de las fechas, si la puede actualizar en un aviso Sí, es que para mira, ¿sabes que lo que lo pasa? que Es que eso no. sí, lo que pasa es que yo he estado bien ocupado, bueno, primero porque tengo que subir todo el material, cosas, y he estado con el tema porque quiero entregar las pruebas hoy día, entonces he estado ahí, estoy revisando las pruebas, ya estoy terminando, pero ahora tengo que hacer las planillas, hacer las actualizaciones, entonces seguramente no lo voy a hacer hoy día, pero mañana, eh, en el transcurso de la mañana voy a hacerle esa modificación, que en el fondo es borrar un par de historias de usuario, que se las voy a dejar ahí, se las voy a indicar, ¿ya? Profe, y esa era otra duda. Entonces las notas de la prueba recuperativa van a estar entre hoy día y mañana. Sí, yo esperaba tenerla hoy día, pero la verdad que ha sido un poquito más largo el procedimiento de revisión, he estado casi todo el día en eso. Em, Así que sí, o sea, la- estoy justo en el límite, porque mañana se me cumple las 2 semanas y tengo que entregar la prueba, o sea, tengo que entregar la nota sí o sí, no me queda otra. Pero, pensaba entregárselo hoy día, la mañana, pero entre otras cosas, aparte de corregir pruebas, me fue atrasando, pero ya las voy a subir, espero hoy día o en la madrugada subir las notas. Ya, profe. Mm. De todas maneras, no están yo creo que no están tan malas como la primera prueba, así que para que estén más tranquilos, pero se las sube, voy a hacer todo el esfuerzo, hoy día no me acuesto hasta que le suba las notas. Así Profe, que eso. otra consulta respecto al taller, Ujú. porque usted los dos casos que explicó, el primer caso era con listas enlazadas, pero también con un vector en paralelo funcionando para ir identificando a las personas nuevas que entraban en el frame, ¿cierto? Claro. Entonces sí o sí va a tener que ser ODN cuadrado o ODN Es- cubo para poder analizar las personas. sí, es que la verdad que dentro de mi interés del taller, igual con el semestre pasado, es que hagan un taller totalmente ineficiente. Y eso para este problema en particular, hacerlo con listas enlazadas es lo más ineficiente que se te puede ocurrir. Y ya ustedes lo ven, porque Ah, claro, cada vez para ver que, la transición a la lista con árboles y que ver cómo el cambio del ODN. claro, justamente para que vean que ahí, es mucho más rápido. Porque aquí, cada vez que ustedes actualizan o sea, calculan las distancias de un punto, tienen que hacer un punto, es un producto cartesiano, un punto con todos los de la lista. Después el otro punto con toda la lista. Entonces, ese es un producto cartesiano. Entonces, son muchas, muchas, muchas evaluaciones que tienen que hacer. Mientras que con los árboles, la gracia que tiene es que se les divide al tiro al logaritmo. Entonces, la idea es que notaran esa diferencia de usar el árbol, en este caso el K de tree, versus utilizar la lista enlazada. Pero Eso hubiera sido súper bueno saberlo igual antes, profe, porque, por ejemplo, yo creo que más de alguno trató de optimizar su taller y tratar de que no sucediera eso del ODN. Por ejemplo, a mí sí. me faltó tiempo para poder calcular las distancias por lo mismo, porque no quería, yo decía, ¿cómo voy a hacer un ODN cuadrado si me pasaron en clases que eso era malo? mm, Y no creo que el profe quiera llegar a eso. Y, no, no, y en pero sí, efecto, la idea era llegar a eso. o sea, sí, bueno, quizás, no, pero yo lo que quería era en el fondo que quisieran, como se puede, si no se puede hacer, si tú tienes una herramienta no le puedes sacar más el jugo, y si era lento, es que yo no no voy a evaluar si es rápido o eficiente, es decir, yo lo que quiero evaluar es el proceso de cómo construyen, cuáles son sus conclusiones, eso.
Y también si alguien me hubiera preguntado antes, yo también se lo hubiera contestado, porque yo lo hice el semestre pasado. Primero hicimos todo con lista enlazada, y luego lo hicimos con árboles. Y, y bueno, ahí la idea era que ellos vieran que, bueno, muchos me decían que era mucho más rápido, etcétera. Eh, pero bueno, pero sí, o sea, no lo veo como excusa de que no se puede hacer el taller, porque en el fondo, si tiene una matriz, eso es lo que tiene y ese es el rendimiento que vas a tener. Eh, No y una psicológico. excusa, profe, sino que era como tipo más consideración. ¿Ah? No era una excusa, era más tipo como consideración para que, o sea, para tener en cuenta que uno sí o sí o sea, usar ese método ineficiente iba a ser el que había que llegar y el que había que hacer. Pero No sí, había pues que sí, tratar es de... que se te paso matrices y no puedes hacer milagro. Tú tienes que entregar eso como Es que ese es el punto. sí, pero Ya, pero se entiende, profe. ya. Bueno, sí, y por eso el taller tenía esas dos partes, del árbol y la... Pero bueno, eso. Entonces, ahora la idea es que logren hacer este conteo con lo que yo les he explicado, a ver si ahora les es más fácil usar las herramientas estas de las matrices, la lista enlazada, y luego, bueno, los que puedan hacer el KDTree. Como les digo, el código KDTree en C++ está, hay mucha gente que lo ha hecho de diferentes formas, y la verdad que aquí no solamente necesitan crear el árbol, no tienen que estar eliminando y ¿cómo se llama? Y buscar. ¿Mm? Así que eso sería el taller, o sea, el taller de ayudantía de hoy. No sé si tienen alguna duda más. ¿No? Bueno, entonces dejamos la clase hasta aquí. La voy a subir apenas se compile y bueno, para que tengan ese respaldo. Bueno, nos vemos mañana entonces. Chao, profe, gracias. Chao, Que esté chao. bien. Ya, Ya, lo profe. que sí, igual estoy todavía con el tema esperando un test de COVID que todavía no me llega. Aquí les voy a avisar qué pasa pero yo no creo que tenga, pero porque yo creo que me agripé nomás, pero bueno, por si acaso, los voy a mantener atentos. ¿Mm? Ya, Profe, profe. Listo, nos vemos, chao. cuídese. Que esté Ya, bien. chao, chao.